Mira a este soldado. Es el ario perfecto, uno de los guerreros de élite de la humanidad, de ojos azules y mandíbula firme, el ejemplo perfecto de la supuesta superioridad racial. Alguien que llevará la bandera del nacionalismo socialista hacia un futuro racialmente puro. Ah, sí, y él era judío, más o menos. Bueno, mira, es complicado. Muy bien. Entonces todos saben de la obsesión de Hitler y la Alemania nazi con la pureza racial y la creencia en la superioridad aria sobre otras etnias. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Y cómo fue que los llamados racialmente impuros terminaron trabajando en la maquinaria de guerra nazi? Primero que nada, ¿quién o qué es un ario? Ario era el nombre que varios antiguos pobladores usaban para referirse a sí mismos en lo que hoy es Irán y el norte de la India. Pero luego, hace apenas unos 150 años, algunos alemanes creyeron que eran descendientes de estos antiguos pobladores. Se especula que los arios fueron grandes conquistadores responsables de llevar la civilización a Europa. Esta idea falsa se combinó con sus propios malentendidos distorsionados del darwinismo, ya que Darwin creía que todos tenemos un ancestro común. Cuando los nazis tomaron el poder en Alemania en los años 30, aplicaron sus ideas a razas imaginarias del mundo. Para ser breve y simplificar algo tan complejo como este tema, ellos creían que los arios eran superiores y por ello tenían derecho u obligación de eliminar o someter a otras razas imaginadas. Claro, existía un odio particular hacia los judíos, pero esa superioridad también se dirigía a los romaníes, poblaciones negras, asiáticas y otros grupos europeos como los eslavos. Se creía que estos grupos supuestamente inferiores podían identificarse por cosas arbitrarias, como el color de piel, así como por características físicas muy específicas, como el tamaño y la forma del cráneo, la nariz o la mandíbula, mientras ignoraban otras partes del cuerpo que tenían en común. El ario perfecto era alto, con una estructura ósea ideal, piel clara y se idealizaba que tuviera cabello rubio y ojos azules, rasgos que la propaganda alemana mostraba por todas partes. Sin embargo, había un pequeño problema con esto. La mayoría de los alemanes no tenía ojos azules ni cabello rubio, incluido el propio Hitler. ¿Eran inferiores estos alemanes de cabello oscuro y ojos marrones? Para nada. El estereotipo nórdico de ojos azules y cabello rubio era un ideal, pero de ninguna manera eran las únicas características aceptables. Era un signo de superioridad racial, pero no el único factor. Nadie fue enviado a Auschwitz por tener ojos marrones. Eso no impidió que en esa época circulara un chiste popular que decía que el ario ideal era tan delgado como Göring, tan alto como Goebbels y tan rubio como Hitler. Así que está bastante claro entonces. Según la identidad racial nazi, los alemanes y los nórdicos son superiores y las demás etnias son inferiores. Todo es parte de una jerarquía racial que termina con los judíos, personas negras y asiáticos en la base. Si tan solo fuera así de simple. En la práctica, esto se volvió complejo e inconsistente. Por ejemplo, había un desprecio por los llamados asiáticos. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores aliados de Alemania fue precisamente la nación asiática de Japón. Hitler justificó esto haciendo a los japoneses arios honorarios, contradiciendo su propia ideología. Esta no fue la única vez que los alemanes dejaron de lado su perfilamiento racial. De todos los grupos que fueron objetivo de los nazis, ninguno fue más vilipendiado que los judíos. Por supuesto, tenía que haber una definición de quién era judío, la cual fue codificada en la ley. Aquí es donde entra en escena el término Mischling, significando mestizo, mezclado o híbrido. Este era el término que se aplicaba a aquellos de ascendencia judía. La ley alemana clasificaba a los Mischlings en dos categorías. De primer grado, que eran aquellos con dos abuelos judíos, y de segundo grado, que solo tenían uno. Se consideraba completamente judío a quien tenía 3 o 4 abuelos judíos. La conversión al cristianismo no cambiaba la percepción sobre estas personas, y serían tratadas como judíos incluso si ya no practicaban la fe judía. Solo la conversión de un antepasado tan lejano como un bisabuelo contaría para tener sangre aria adecuada. Estos Mischlings eran considerados ciudadanos de segunda clase y enfrentaban fuertes restricciones en la sociedad alemana. Como otras políticas raciales del régimen nazi, era improvisada, contradictoria y a menudo ignorada. Por ejemplo, muchos Mischlings fueron dados de baja de la Wehrmacht debido a su ascendencia judía, o se vieron obligados a ser degradados a un rango inferior.
Tampoco se les permitió unirse al ejército más adelante durante la guerra. Dicho esto, un número significativo logró mantenerse en sus puestos militares, desafiando abiertamente las políticas. O de todos modos fueron reclutados a pesar de la ley debido a la confusión burocrática. Un hombre medio judío fue reclutado en un incidente. Le escribió varias veces a la Wehrmacht, diciendo que no era lo bastante puro racialmente para el servicio. Sus explicaciones fueron ignoradas y de todas formas fue reclutado. Para complicar más las cosas, a muchos Mischlings y otros no arios se les dieron exenciones de las leyes de discriminación. Recibieron certificados de sangre alemana, que los declaraban alemanes de sangre pura por decreto oficial, y eran aprobados individualmente por Hitler. Sin embargo, quedaba claro que este estatus era completamente condicional y sería reevaluado al final de las hostilidades. Alrededor de 2.000 hombres recibieron estas exenciones, considerados arios por decreto oficial y no por sangre real. En total, el académico Brian Mark Rigg estima que hasta 150.000 soldados de ascendencia judía parcial sirvieron en la Wehrmacht durante la guerra. Estos iban desde simples soldados rasos hasta oficiales de alto rango, sirviendo a pesar de su ascendencia judía, aunque estas cifras todavía son discutidas por otros académicos. Puede ser difícil entender por qué. Ellos lucharían por un sistema que los discriminaba y también perseguía a sus familias, incluso enviando a parientes consanguíneos a los campos de exterminio. Muchos Mischlings estaban en conflicto interno, pero siguieron sirviendo porque su amor por su patria superaba el maltrato recibido o por razones personales. Servir se complicó en abril de 1940, cuando Hitler ordenó que todos los medio judíos fueran dados de baja de la Wehrmacht. Podían seguir en las filas si pedían y obtenían un certificado de sangre alemana. También tomó un tiempo para que la política entrara en vigor debido a la confusión tras la batalla de Francia. La represión real no tuvo impacto notable hasta finales del verano. Incluso entonces, se llevó a cabo de manera desorganizada, con algunos oficiales ignorando por completo la orden o la búsqueda de Mischlings. Consistía en que el soldado firmara una declaración jurada de que era alemán de sangre pura. Muchos Mischlings hicieron esto no por engaño, sino porque las políticas raciales alemanas eran tan complejas y enredadas que pensaban que realmente eran de sangre alemana. Y, por supuesto, muchos simplemente mintieron sobre su ascendencia y se quedaron en sus puestos. Esto nos lleva al soldado del principio del video. ¿Lo recuerdas? Bueno, es una persona real. Te presento a Werner Goldberg. Cuando inició la guerra, en septiembre de 1939, tenía casi 20 años y había servido en el servicio del trabajo del Reich y se unió al ejército alemán en 1938. Luchó en la invasión de Polonia, en la frontera, Francia, y tras el inicio de las hostilidades, su fotografía fue tomada por un fotógrafo militar. La imagen fue vendida y luego impresa con el pie de foto: el soldado alemán ideal. Sin embargo, el soldado alemán ideal resultó ser medio judío o un Mischling de primer grado. Su padre era un hombre judío que se convirtió al cristianismo, algo que Werner desconocía, y por lo tanto tenía 2 abuelos judíos. Después de la declaración de abril que expulsó a los medio judíos del servicio militar, Goldberg fue dado de baja del ejército y luego trabajó en su antiguo empleo en una sastrería y logró conseguir contratos para fabricar uniformes para el ejército alemán, lo cual hizo durante el resto de la guerra. Su servicio previo no protegió a su familia de la persecución. En 1942, su padre fue ingresado al hospital, que poco después fue allanado por la Gestapo. Como judío, fue trasladado a un hospital judío antes de ser deportado a Auschwitz. En Nochebuena, sabiendo que los guardias estarían borrachos o ausentes, entró al hospital, encontró a su padre y salió sin que los guardias se dieran cuenta. Logró mantener a su padre fuera de sus manos durante el resto de la guerra, salvándolo 2 veces más después. La historia de Werner Goldberg, como símbolo tanto de la supremacía aria como de la inferioridad racial, es solo un ejemplo de la experiencia de muchos ciudadanos en el Tercer Reich alemán.